Hola y bienvenidos a este video sobre resiliencia. Ante la adversidad es natural sentirse abrumado, ansioso e incluso derrotado. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que hay una manera de superar los desafíos que la vida nos presenta y salir más fuertes del otro lado? Como dijo una vez el renombrado psiquiatra Boris Cyrulnik, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta cita resalta la idea de que, si bien no siempre podemos controlar lo que nos sucede, tenemos el poder de elegir cómo respondemos, incluso desde que somos niños. En este video exploraremos lo que significa ser resiliente y cómo puede cultivar este rasgo esencial para ayudarlo a navegar los desafíos inevitables de la vida. Así que siéntate, relájate y sumérgete en el mundo de la resiliencia. Entonces, ¿qué significa esta cita? Esencialmente sugiere que si bien el dolor es una parte natural e inevitable de la vida, la forma en que reaccionamos a ese dolor está bajo nuestro control. El dolor puede presentarse de muchas formas, desde lesiones físicas hasta traumas emocionales. Si bien estas experiencias pueden ser profundamente desafiantes, no tienen que definirnos. Tenemos el poder de elegir si permitimos o no que nuestro dolor se convierta en sufrimiento. El señor Cyrulnik habla sobre cómo un niño aprende a amar, que es esencialmente cómo aprende a socializar. Actualmente es la teoría más aceptada en psicología y psiquiatría. Ha escrito 18 libros para el público en general y 18 libros profesionales, incluido su trabajo La psicoterapia de Dios, que examina la necesidad de creer, sus beneficios y maldiciones. Pasando a su experiencia en resiliencia, que se ha convertido en un tema de moda últimamente, él explica de la siguiente manera: la resiliencia se puede definir simplemente como comenzar un nuevo desarrollo después de experimentar un trauma. Sin embargo, el verdadero desafío es identificar las condiciones que permiten la resiliencia, lo que implica titularización, recuperación, relaciones y cultura. En términos de las características de una persona, depende del desarrollo de su personalidad y de los factores ambientales, tanto antes como después del trauma. Y porque todos tenemos y necesitamos a ese niño que llevamos dentro, ¿cuáles son algunas formas en que podemos ayudar a un niño a ser más resiliente, tanto en el hogar como en la escuela? Para desarrollar los factores que promueven la resiliencia, el niño necesita sentirse seguro. La madre suele ser la cuidadora principal y, si se siente segura, inconscientemente transmite ese sentimiento a su hijo. Además, el niño necesita un entorno seguro proporcionado por la madre u otro miembro de la familia, una guardería o el hogar familiar. Si un niño está protegido en un entorno seguro, tendrá más posibilidades de disfrutar de la escuela y aprender. Podrán superar el estrés y los miedos asociados con la escuela, regresar a casa con orgullo y compartir sus logros con sus padres. Por otro lado, si la madre de un niño ha experimentado violencia doméstica o inestabilidad social, el niño será vulnerable. Pueden tener miedo de la escuela, sentirse inseguros y carecer de la confianza para aprender. Estos factores no implican que el niño tenga un coeficiente intelectual más bajo, pero no han desarrollado el sentido de seguridad que se requiere para lograr su personalidad. Pero el señor Cyrulnik, ¿a qué se refiere cuando habla de asegurar a los niños? Securitizar significa crear un vínculo familiar que va más allá del amor, que es un sentimiento nuevo. El apego se establece por las interacciones cotidianas entre los miembros de la familia. La forma en que hablan, sonríen e incluso muestran enojo contribuye a tener el apego. Se convierte en un vínculo fuerte que le da al niño una sensación de seguridad, familiaridad y la capacidad de manejar situaciones adversas con calma. Para las familias donde los padres trabajan muchas horas y los niños tienen muchas obligaciones, ¿qué consejo daría para que sus hijos y el medio ambiente se sientan más seguros? La palabra mágica para la seguridad en estas familias es disminuir la velocidad, en lugar de apresurarse. Tómese el tiempo para desarrollar interacciones significativas con su hijo
esté presente, escúchelos y cree un ambiente que fomente la seguridad, la familiaridad y la seguridad. Aquí hay algunas formas en que podemos aplicar esta cita para desarrollar la resiliencia tanto desde niños como en nuestras etapas posteriores. Reconocer el dolor. Es importante reconocer nuestro dolor y permitirnos sentirlo plenamente. Esto no significa revolcarse en él o detenerse en él, sino más bien permitirnos experimentar las emociones que lo acompañan. Elegir nuestra respuesta. Si bien no siempre podemos controlar lo que nos sucede, podemos elegir cómo respondemos. Podemos elegir enfocarnos en lo positivo, replantear situaciones negativas y encontrar oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Desarrollar una mentalidad de crecimiento es la creencia de que podemos aprender, crecer y mejorar a través de nuestras experiencias. Al cultivar una mentalidad de crecimiento, podemos ver los desafíos como oportunidades para desarrollar la resiliencia en lugar de fuentes de sufrimiento. Crear un sistema de apoyo. Tener un sistema de apoyo siempre va a ser increíblemente útil cuando se enfrenta uno a los desafíos. Ya sean amigos, familiares o un profesional, tener personas a las que podamos recurrir puede marcar la diferencia. Así que ahí lo tienen. Si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Al reconocer nuestro dolor, elegir nuestra respuesta, desarrollar una mentalidad de crecimiento y construir un sistema de apoyo, podemos desarrollar resiliencia y superar los desafíos de la vida. Recuerda, la resiliencia no se trata de ser invencible, sino de recuperarse de la adversidad y salir más fuerte al otro lado. Nunca dejes morir ese niño o niña interno que tienes, ese que tenía grandes sueños, incluso de ser un astronauta. Ten siempre presente que no hay límites, ni siquiera el cielo, cuando sabemos que hay huellas de seres humanos en la luna. Si te gusta lo que estamos proyectando, dale like al video, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise de un próximo video. Compártelo a otras personas para ayudarlas en su proceso de llegar a ser más fuerte y resiliente. Déjanos saber en los comentarios qué te parece esta teoría sobre la resiliencia, en donde el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Y recuerda, de ti y solamente de ti depende que los ladrillos que te lanza la vida los conviertas en una carga pesada que te hundirán al inframundo, o tomas esos mismos ladrillos y construyes una escalera para llegar al Olimpo. Te esperamos en un próximo video. Abundancia y resiliencia para ti.